Cordial saludo para todos y para todas ustedes, los que nos han venido siguiendo en las diferentes redes sociales, al canal TRO y a todos quienes nos hemos unido a la conmemoración del Bicentenario 1821-2021. Hemos tenido una cantidad de conferencistas únicos con diferentes temas, con diferentes realizaciones, y hoy quiero presentarles específicamente a uno de los hombres que desde el año 1995, aquí en la ciudad de Cúcuta, a través de la comunidad de los padres salesianos y con la fundación de obras tan importantes como Paz y Futuro en la zona de Antonia Santos, en la ciudadela Juan Atalaya, lleva una trayectoria pastoral, social y sobre todo de espiritualidad para los más jóvenes, en los más necesitados, aquí en la región del nororiente colombiano. Es un hombre con estudios de filosofía, de teología, que ha ocupado cargos de altas dignidades tanto en el mundo eclesiástico como en el mundo civil, con una preparación de las de mejores y a más altas cualidades, y hace parte como apoyo y ayuda a la Academia de Historia de Norte de Santander, y me estoy refiriendo al religioso salesiano, sacerdote Héctor Eugenio Franco Espinel, quien hoy ha querido vincularse a estas conferencias del Bicentenario, trayéndonos otro tópico distinto a lo que hemos venido viendo, a Santander, a Bolívar, a lo mismo de la Constitución del 21, a el cacao, a la lepra, a las enfermedades de pandemia. Hoy vamos a hablar de la realidad social de una de las ciudadelas más importantes de nuestra ciudad, la ciudadela de Juan Atalaya, y por supuesto de sectores tan específicos como Los Olivos, Antonia Santos, donde han desarrollado proyectos juveniles y de crecimiento muy importantes, las nuevas conglomeraciones sociales, y también darle un saludo muy especial a la Fundación o Corporación del Nido del Ave Fénix, con David a la cabeza, y a todos los muchachos, a todos los jóvenes, a ustedes que siguen construyendo, que siguen creyendo que es posible transformar la sociedad hoy desde este espacio histórico, desde este momento que comparte. Así que les dejo con ustedes, desde este Bicentenario, con Héctor Franco, con David, con la Fundación El Nido de Fénix, para que veamos otra dimensión de lo que es el Bicentenario. Disfrútenlo, háganlo viral y gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Participando con la celebración del Bicentenario de la Constitución Política de Colombia, 1821-2021, celebración que lidera la Academia de Historia de Norte de Santander, que preside el doctor Luis Fernando Niño, y que ha propuesto estos programas, estas reflexiones, para analizar los distintos aspectos de la vida, de nuestra constitución política, de nuestras vivencias en Cúcuta y en Norte de Santander. Por eso, hoy queremos traer quien les habla, Héctor Eugenio Franco Espinel, profesor de la Universidad Simón Bolívar, y acompañado de David Umaña, quien es el representante legal de la Fundación Nido del Fénix, que labora en los sectores de la Comuna 8 de las zonas de invasión cerca al anillo vial. Y por eso mismo, pues queremos hacer esta reflexión acerca de estos sectores de la ciudad que han sido de gran crecimiento en los últimos años y hoy albergan muchas poblaciones, personas que viven en ese rincón de la ciudad, pero que vienen en condiciones de desplazamiento, de marginación, en condiciones de una pobreza extrema, y se han ido anidando y creando comunidades en estos sectores, en una población que definitivamente vive las condiciones de la pobreza, podríamos decir, de la miseria extrema, y que esa condición hoy la vive, si no es el 70% y más de los habitantes de la ciudad. Por eso qué importante que esta reflexión va a ser sobre esa situación, la pobreza en la ciudad de Cúcuta, y especialmente teniendo como referente
este rincón de la ciudad donde está asentada la Fundación Nido del Fénix, que ha hecho un trabajo ya por varios años en favor de los más marginados, de los pobres de la ciudad. Esta situación de pobreza se ha acrecentado últimamente por la condición de la pandemia y por eso qué importante que reflexionemos acerca de estas realidades. Bienvenidos a este programa. Durante el periodo precolombino, el área que actualmente ocupa Cúcuta estuvo poblada por indígenas, los indígenas chitareros y motilones, pertenecientes a la familia lingüística chibcha y de ascendencia del Caribe. Las tribus se caracterizaban por ser nómadas y practicaban la agricultura y la artesanía. Esos pueblos indígenas se asentaron en las riberas de los ríos Zulia, Tarra, Sardinata, Catatumbo, Pamplonita y Táchira. Cúcuta no tuvo una fundación como las acostumbradas en la conquista. Los intereses económicos de los habitantes del Valle de Cúcuta y la hostilidad de los indígenas, que se ubicaban al otro lado del río Pamplonita, en lo que hoy es el barrio San Luis, sumado al problema que le generaba a Juan Arrangel de Cuéllar que parte de su hacienda estuviera ocupada por blancos, la llevaron a donar el 17 de junio de 1733 las tierras en las cuales se ubicó la parroquia y el pueblo aledaño. Bueno, así como lo es Juan Arrangel de Cuéllar para la ciudad de Cúcuta, lo es el siguiente personaje para la ciudadela Juan Atalaya, el cual va a ser nuestro punto de referencia histórico en este video para explicar un poco del desarrollo de la pobreza en el área suburbana de esta ciudad. Juan Atalaya nació el 13 de mayo de 1784, en el puerto de Santa María, en España. Él fue un hombre de empresas comerciales muy importantes y sus negocios fueron muy prósperos siempre. Él decidió radicarse en Colombia en el año de 1835. Hizo familia y al distribuir su cuantiosa fortuna dejó muy rico a todos sus herederos. A su vez, decidió ser generoso y expresivo con su patria adoptiva y le donó al municipio de Cúcuta el 21 de septiembre de 1850 4 estancias de ganado mayor, lo cual es mucha tierra para crecimiento futuro en la hermosa sabana donde se constituyó y donde aún se desarrolla la populosa ciudadela que con justicia lleva su nombre. Él decidió regalar dichos terrenos al mes de haberlos adquirido. Finalmente, él muere el 15 de enero de 1860. Es precisamente en estos terrenos, desde hace casi un siglo, que la gente más humilde y vulnerable del departamento, y mucha gente del país, llega permanentemente en busca de un lugar donde reiniciar su vida, fuera de los planes del ordenamiento territorial y del plan de desarrollo que tiene el gobierno. Áreas muy amplias, de difícil acceso, sin legalidad de terreno, en predios públicos o privados, que nunca han contado con presencia institucional y que en su mayoría ni siquiera cuentan con condiciones básicas para el desarrollo familiar o el desarrollo comunitario. Es la dinámica particular de ser una ciudad fronteriza con Venezuela, donde durante décadas se vive una crisis socioeconómica y política que todos conocemos, incluso se conoce muy bien a nivel internacional, que sobre todo en esta conmemoración del Bicentenario se encuentra en uno de sus momentos más críticos. Es la permanente migración de miles de venezolanos que a diario cruzan por las trochas a pesar del cierre oficial de frontera. Los migrantes colombo-venezolanos y venezolanos retornados, que ante las circunstancias del COVID que enfrentamos ahora todos, regresan del interior del país a través de la frontera y de otras partes de Latinoamérica y seguirán llegando. Y los desplazados y damnificados colombianos de todas partes de nuestro país, pero sobre todo de la costa atlántica, de la costa pacífica y de nuestro departamento, como es obvio, del norte de Santander. La mayoría víctimas del conflicto interno colombiano, familias que se han visto en medio del enfrentamiento entre diversos grupos criminales, que hacen presencia desde siempre, que luchan por participar en el control de abundantes cultivos ilícitos, del narcotráfico transnacional, del contrabando de productos venezolanos, especialmente el combustible y los alimentos. Situación que se hace más profunda y evidente en las regiones apartadas, entre las que más se destaca la región del Catatumbo. Pues es una zona muy rica en minerales como el petróleo, el carbón, el oro, pero también es rica en biodiversidad, en aguas, en madera.
Son esas familias quienes han venido buscando refugio en la ciudadela de Juan Atalaya y demás invasiones de la periferia de la ciudad, sin poder permitir el salir de estas circunstancias propias de supervivencia, que llevan una y otra vez a que sus niños y jóvenes más vulnerables de los sectores populares alimenten la necesidad de recursos humanos para dinámicas informales, dinámicas injustas, dinámicas ilegales, criminales, que impiden disfrutar el fruto de la voluntad emprendedora y guerrera de nuestra gente, que identifica a tantos que quieren una vida mejor, pero no logran participar de las oportunidades que la ciudad pretende ofrecerles. A todos nos ha tocado y nos toca en estos momentos la situación de la pandemia por el caso del coronavirus. Esto ha traído que las familias tengan que estar en aislamiento, pero esto también es la incertidumbre, la soledad, la crisis, el hambre, las enfermedades que no son fáciles de manejar cuando no hay cómo salir a la calle, el miedo a qué va a pasar. Situaciones que normalmente viven los pobres continuamente. Ese es su pan de cada día. Ahora nos tenemos que acomodar a estas situaciones. Todos las hemos vivido y por eso es la oportunidad para entender que así viven ellos continuamente. Y esto nos dice que no podemos nosotros excluir al otro, hacerlo sentir peor de lo que ya vive en su situación de extrema pobreza y miseria. A esto se le suma que tenemos los difíciles manejos que se dan en la gente por la xenofobia, el rechazo a los migrantes. Y lo hemos vivido en la ciudad con toda la situación de ser frontera con Venezuela y su crisis socioeconómica y sociopolítica y de todas las demás situaciones que los ha llevado a desplazarse, pero muchos de ellos se han ido quedando aquí en la ciudad de Cúcuta y precisamente arrinconado en estos cinturones de miseria. Esa xenofobia es una situación latente en nuestra ciudad. También tenemos la situación nueva de la aprofobia. Eso es nuevo, el odio al pobre, el rechazo al pobre. Y es una condición humana, pero que no podemos dejar que crezca en medio de nuestra comunidad. A estas familias de estos barrios marginales se le juntan las dos cosas. Hay el migrante y el pobre, ambos. Esta situación hace que reflexionemos para que no caigamos en eso, para que no nos permitamos caer en esa situación. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y ser solidarios. Los barrios más representativos de la ciudadela Juan Atalaya, por allá en la Comuna 8, es el barrio Antonia Santos. Grupos de familias que no tenían dónde vivir decidieron invadir unos terrenos en la vía que conduce al Zulia. Lo bautizaron como Antonia Santos en honor a la heroína santanderiana de la época de la independencia. Los que fueron ubicándose allí en los terrenos eran campesinos y lo siguieron siendo durante muchos años, que venían huyendo de la violencia del departamento, que habían perdido seguramente sus propiedades y sus familias, en gran parte, tratando de mejorar el nivel de vida, de sobrevivir, aunque para esa época esa zona era el basurero de la ciudad. En 1926, hace ya casi 100 años, se conformó la primera Junta de Acción Comunal y los líderes comenzaron a organizar bazares y bailes a la luz de las velas y lámparas de queroseno, con el fin de recaudar fondos en beneficio de las comunidades. Ahora, muchos años después, el barrio se usa como ejemplo de reparación a las víctimas, pero a su vez, la fama popular es por su violencia, por el abandono y por ser el bastión de muchos políticos inescrupulosos. De la extensión de Antonia Santos da origen y surge el barrio Los Olivos hace 50 años. Después, en el año 96, llegamos allí los hermanos de la Salle, Santo Ángel, laicos comprometidos, los salesianos,
conformando la Corporación Social y Educativa Paz y Futuro, que hacen presencia en el sector educativo con el colegio en La Fortaleza. Por estas épocas, el padre Pauselino Camargo, que había sido párroco de Antonia Santos, formaliza de una manera especial la vía principal que entra hasta el barrio Los Olivos. Esta vía, de alguna manera, trajo desarrollo a toda la comunidad. Más adelante, en el año 2001, los salesianos formalizamos el centro juvenil y llegan las hijas de María Auxiliadora y la parroquia se fortalece María Mazzarello en el año 2007. Y esto da inicio a procesos pastorales, educativos, sociales, que atienden a los más pobres, necesitados y abandonados de todo este sector marginal de la ciudad, a través inicialmente de un grupo misionero. En este acompañamiento a estos sectores entra el municipio y otros benefactores particulares. El municipio ha establecido su presencia a través de colegios como el Bicentenario, el Monguí y otras instituciones de guarderías y demás. Igualmente, se han establecido otros espacios públicos, parques, canchas, se realizó el puesto de salud y todo esto trajo beneficio a estas comunidades marginales de este sector de la ciudad y se impulsa el desarrollo comunitario. Hoy día Los Olivos es el eje central de atención para los sectores nuevos. Estos son conformados por invasiones y también por la vivienda de interés social que ha llenado las necesidades de tantas y tantas personas desplazadas, marginales, en pobreza y en miseria extrema. El crecimiento exponencial de las invasiones alrededor de la ciudad de Cúcuta, en la periferia, han cambiado el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y los planes de desarrollo municipales. La llegada de víctimas del conflicto colombiano de todas partes del país y los migrantes que vienen de Venezuela huyendo de una crisis inevitable que nos afecta a todos, colombianos y venezolanos retornados que buscan una nueva oportunidad de vida en Colombia, y venezolanos que al igual que ellos buscan quedarse de manera permanente o simplemente de manera temporal como paso a otras ciudades del interior del país o otros países de Latinoamérica. Las razones de esta crisis y el desarrollo de estas dinámicas de invasión son conocidas por todos. Sin embargo, en su mayoría, la llegada específica de esas invasiones está organizada por personas que hacen uso de las víctimas y las revictimizan, construyendo fachadas legales que les permitan enriquecerse ilícitamente. Muchas veces presentan juntas de acción comunal que no cuentan con ninguna legitimidad y ningún proceso legal ni democrático de elección, y que está única y exclusivamente en correspondencia a la construcción de poder, de intereses económicos y muchas veces, sobre todo en los sectores de la ciudad de La Juana Atalaya y hacia la Comuna 8, de favores políticos, de personajes reconocidos que, reconociendo la dinámica, la explotan con interés particular, haciendo uso de las problemáticas de nuestro país y desconociendo las necesidades más básicas de la pobreza al ser elegidos. Este tipo de dinámicas, especialmente en este último año, han generado enfrentamientos permanentes entre la municipalidad y las personas que buscan
de manera ilegal invadir lugares que no están permitidos. La policía y el SMAT, en enfrentamientos permanentes con familias que, siendo usadas, ponen en pie de lucha a sus niños, a sus abuelos y a sí mismos, y cada vez se encuentran más lejos de la posibilidad de articulación institucional y hacen cada vez más inoperativo la posibilidad de llegar a través de la legalidad a ayudarles en sus circunstancias de víctimas y de necesidad. A su vez, decenas de miles de familias ahora viven en viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario en estos mismos sectores de la periferia de la ciudad. Ha sido la respuesta del gobierno a las víctimas del conflicto, a los damnificados de las diferentes olas invernales. Y a pesar de haber garantizado el que tengan un techo, han traído gente de otros contextos, generando la incoherencia entre la dinámica de campo y ciudad sin una adecuada adaptación. Personas campesinas que se sienten hacinadas en apartamentos de menos de 40 metros cuadrados compartiendo con familias de más de 5, 6 o 7 personas. El aislamiento que impide que la dinámica urbana muestre las oportunidades de desarrollo comunitario que deberían ser integradas a este proceso de rehabilitación, de reconstrucción de derechos. Ahora, estos lugares los identifica la inseguridad, la falta de garantía de espacios adecuados para el desarrollo comunitario y la integración institucional. Y cada vez más, la construcción de dinámicas de pandillismo, criminalidad y expendio y consumo de drogas. Aprovechando la celebración del Bicentenario y las intenciones de integración interinstitucional, invitamos a la participación activa de la comunidad en proyectos que den soluciones a las problemáticas del sector, a la problemática de la pobreza en general, y en reconocimiento y aceptación de nuestros derechos y deberes constitucionales, que es el motivo de la conmemoración. Esperamos que nos visiten allá en Los Olivos y sus comunidades y colaboren con las necesidades que tienen estas personas a través de la Fundación.